Muy bueno. Muy bueno. Gracias. Ahora tenemos al siguiente ponente, el doctor Octavio de la Suaré, destacado miembro del Departamento de Lenguas y Literatura de la Universidad de William Patterson en New Jersey. Por muchos años, el doctor de la Suaré ha sido el editor del Círculo Poético, realizando una valiosa labor en sus selecciones poéticas aparecidas anualmente en esa publicación. Su obra crítico-literaria se encuentra recogida en 6 libros y más de un centenar de artículos publicados en conocidas revistas académicas. Además, el doctor de la Suaré ha sido productor de media docena de películas de índole educacional. Con ustedes, el doctor Octavio de la Suaré. Muchas gracias y buenos días. La obra literaria del crítico y amigo Helio Albo Bofill no necesita presentación alguna en este Congreso del Círculo de Cultura Panamericano, pues como todos ustedes saben, fue nuestro secretario ejecutivo nacional y el editor de Círculos, Revista de Cultura, por más de 4 décadas. Y es a él, por supuesto, más que a otra persona, a quien se le debe el éxito alcanzado hoy día por esta organización. Su amplia labor crítica comienza precisamente con sus estudios sobre la figura y obra de don Enrique José Varona, tema del que disertaremos hoy, e incluye títulos generales sobre Hispanoamérica, a la vez que otros específicos sobre autores de la historia de Cuba y de cubanos exiliados en los Estados Unidos. Entre ellos nos interesa destacar los siguientes: el ensayo en Hispanoamérica, Conciencia y Quimera, Enrique Labrador Ruiz, precursor marginado, Cubanos de 2 siglos, ensayistas y críticos, Vigencia y trascendencia de Ariel de Rodó, Estudios sobre letras hispánicas, Cuba, agonía y deber, de letras, historias, etc. Fue también editor de los estudios literarios sobre Hispanoamérica, First Drift, José Cid Pérez, José Martí ante la crítica actual, y coautor del Índice del Pensamiento, Cuba, 1879-1880. Sobre la vida y obra del filósofo, pensador y escritor cubano, que tanto hizo durante toda su vida por tratar de encaminar a su patria por el camino de la democracia, nuestro crítico escribió 2 estudios imprescindibles para una comprensión de sus ideas: Enrique José Varona, Crítica y Creación Literaria, de 1976, y Los Estudios Cervantinos de Enrique José Varona, de 1979, libros que pasaremos a comentar. En el primer trabajo sobre la crítica y creación literaria del antiguo vicepresidente Mario García Menocal, el autor estructura su contenido de la siguiente manera: considera en primer lugar sus ideas estéticas y filosóficas, después su concepto de la crítica, siguen sus observaciones sobre las corrientes y movimientos literarios de su época, para concluir con un análisis de sus contribuciones como ensayista y creador en prosa y poesía, orden que seguiremos en gran parte en estas páginas. La importancia de Enrique José Varona como filósofo es indiscutible, y sus ideas sobresalen en el panorama cultural cubano desde el inicio de las luchas por la independencia hasta su fallecimiento en 1933. Helio Albo Bofill traza con certeza el aprendizaje y desarrollo intelectual del filósofo cubano. Varona, nos informa, fue descendiente directo de las enseñanzas del presbítero José Agustín Caballero, quien desde su cátedra en el Seminario de San Carlos a fines del siglo XVIII, critica fuertemente el escolasticismo medieval que caracterizaba la enseñanza de la época en la isla, a la vez que introducía las nuevas teorías de Descartes, Locke, Condillac y Newton, entre otros. El afán de reformas del padre Félix Varela va a continuar la obra de Caballero, y como afirma el erudito recordando a Juan José Remos en su Historia de la Literatura Cubana, Varela fue el verdadero organizador de los estudios filosóficos en Cuba.
Por desgracia, al poco tiempo de haber instituido la necesaria reforma educacional, parte para España como diputado a Cortes y después de una gran labor social y religiosa en los Estados Unidos, muere exiliado en la Florida. Le corresponde al sobrino de José Agustín y Caballero, al orientador y maestro de la juventud cubana, como se le llama, a José de la Luz y Caballero, el continuar esa tradición filosófica cubana desde el Colegio El Salvador, que él mismo fundara en 1848. Es también a José de la Luz y Caballero a quien se le debe el interés por el cultivo de las ciencias naturales en Cuba, pasión que más tarde recogerá el mismo Enrique José Varona, como se observa en su dedicación al campo de la biología durante toda su vida. Estos preclaros maestros cubanos, resume Alba Bofill, aprendieron, cito, en la experiencia de las hermanas repúblicas americanas y trataron de lograr en la Cuba colonial lo que en la mayoría de la América hispana constituyó la aspiración de la segunda fase de la independencia, o sea, la emancipación intelectual. Nacido en Puerto Príncipe en 1849, no nos debe sorprender que las primeras excursiones de Enrique José Varona en el campo de las letras las haga bajo la influencia del romanticismo. Aunque este movimiento ya empezaba a decaer en Europa por estas fechas, todavía va a popularizarse y a gozar de mucha reputación en Hispanoamérica por su decidido afán de total renovación expresiva y su amarre incondicional a las ideas liberales y republicanas del momento. Tengamos presente que el mismo Varona, aunque lo veamos titubear en su juventud sobre la decisión de si Cuba debería independizarse o no de España, recuérdese su polémico drama La hija pródiga, no tiene duda alguna sobre su intención de querer participar en la insurrección del Grito de Yara en 1868 y en años siguientes, como lo hizo uniéndose al campamento Mambí de las Clavellinas. La relación de Varona con el romanticismo literario va a ser siempre una relación ambigua y nostálgica, pues si de joven en sus primeras lecturas lo abrazó por completo por su entusiasmo, su conjunto de nuevas ideas, su amplitud temática y su renovación por la forma, al mismo tiempo su esmerada tradición clásica, producto de su formación humanística, lo mantuvo en lo sucesivo en constante vigilia sobre sus extremos y los excesos típicos que engendrara este movimiento. Por otro lado, ya por esas fechas de la década del 70, la reacción que representa primero el realismo y después el naturalismo en literatura va creciendo a pasos agigantados con los estudios sobre sociología de Augusto Comte y otros intelectuales en Francia e Inglaterra, y pondrán de moda la nueva filosofía positivista en todas partes con su énfasis en el estudio de las ciencias y en la experimentación. En Hispanoamérica, la influencia del positivismo se percibe en especial en los últimos lustros del siglo XIX y primeros del XX, pero por igual se detecta que no fue tanta su presencia en la crítica como en otros géneros literarios, como la novela realista, por ejemplo. Así nos aclara sagazmente Elio Alba al enjuiciar la observación del crítico uruguayo Alberto Zumfelde sobre la presencia de Hipólito Taine en Hispanoamérica. Cito: la influencia del materialismo crítico de la escuela tainiana sobre la crítica americana de este periodo es para Zumfelde muy grande, pero en su espíritu más que en sus disciplinas. Fin de la cita. No obstante, desde fecha tan temprana como el 23 de abril de 1883, durante las celebraciones efectuadas en Cuba en honor a Miguel de Cervantes, Varona dicta su ya clásica conferencia sobre Cervantes en el nuevo Liceo de La Habana, ponencia que tiene especial significación no solo por el valor de su contenido, sino a la vez por el procedimiento crítico empleado. Sobre el contenido, ustedes recordarán la originalidad de estos estudios que hace Varona de la juventud de Cervantes, su viaje a Italia, su participación en la batalla de Lepanto, su prisión en Argel y su regreso a España,
observaciones que va a recoger el crítico español Américo Castro en su ya clásica obra El pensamiento de Cervantes en 1972, pero esto es casi 100 años después de haberlo dicho Varona. De la importancia primordial de estos 6 años de su residencia en Italia, como apunta Elio Alba, apoyándose en el erudito italiano Giuseppe Fannin, esta estadía del escritor español en Nápoles coincidió con la publicación de las poéticas de Ludovico Castelvetro y Alejandro Piccolomini, que discutían el problema básico de la diferencia entre historia y poesía. Varona comprendió, en palabras de nuestro homenajeado, cómo la inmersión de Cervantes en el Renacimiento italiano lo enfrentó a una nueva interpretación del mundo clásico, y así encontró en esa etapa de su vida la raíz de su culto por el pasado glorioso, y con agudeza consideró que la permanencia en Italia había preparado a Cervantes para su papel de censor de costumbres y de filósofo. Sobre el método crítico utilizado en el ensayo, se le debe a Enrique José Varona por igual este típico ejemplo del uso de la técnica positivista empleado por primera vez en la crítica literaria de Hispanoamérica. Al efecto, nuestro investigador señala la importancia de las contribuciones del pionero escritor cubano. Para Varona, cito, El Quijote, la gran obra de arte de relieve universal, no es un fenómeno aislado, sino que está íntimamente relacionada con el momento histórico, el ambiente y el país en que se produjo. Varona intentó el análisis de Cervantes, el hombre, como paso previo para entender la significación del Quijote. Efectuó esta evaluación teniendo en cuenta el medio y el momento histórico que le tocó vivir, como las características que la cultura española había ido plasmando en sus hombres. Es decir, utilizó los conceptos de medio, época y raza que para Hipólito Taine eran tan fundamentales en el estudio de la creación literaria. Fin de la cita. Es interesante a la vez destacar en estas páginas que nuestro estudioso no se deja llevar ni por el indiscutible mérito de los hallazgos del pensador cubano, ni por su obvia admiración hacia él, sino que en varias ocasiones subraya sus limitaciones y hasta sus errores, de ser necesario. Sirvan de ejemplo su aguda observación, cito, de que Varona nunca siguió el método positivista con una rigurosidad absoluta, y su juicio sobre la importancia de Cervantes y Lope en el debate que Varona sostuvo con Justo de Lara, que citamos a continuación. Cito, sin embargo, en esta conferencia, nos aclara Helio, Varona, llevado un tanto por una motivación afectiva, comete, en nuestra opinión, un error de juicio crítico, pues si bien reconoce que ambos creadores pintaron magistralmente el mundo que los rodeaba, afirma que Lope, sometiéndose al capricho del público y adaptándose a la moda, cosa que es verdad, dice Helio, creó una obra que solo conservó valor histórico, afirmación que consideramos incorrecta. Fin de la cita. Como ya bien se sabe, el movimiento positivista fue la influencia más marcada en la obra de Enrique José Varona, tanto como base ideológica de su pensamiento que como elemento fundamental de su técnica crítica. Los estudios de Augusto Comte, Emilio Littré, Herbert Spencer y John Stuart Mill son de suma importancia en su campo ideológico, mientras que el citado Hipólito Taine y Carlos Agustín Sainte-Beuve sobresalen en el plano literario. No obstante esta afiliación positivista y su entusiasmo por los aportes de la ciencia, Varona no se deja deslumbrar por el nuevo método y, demostrando su independencia de criterio, sabe apartarse de Taine cuando éste, olvidando en parte las propias teorías de su primera etapa, fue llevado por su absoluta confianza en las ciencias a fundar una nueva religión para la humanidad. Ustedes recordarán el lema del positivismo, orden y progreso, que aparece todavía en la bandera brasileña. Esto demuestra una vez más las contradicciones inherentes que se encuentran en la obra de este científico determinista y agnóstico a la vez. Elio Alba Bofill destaca asimismo que
que la filosofía de Varona aparece escindida en dos vertientes, mitades que con anterioridad ya había indicado el crítico cubano Roberto Agramonte y que son esencialmente contrapuestas. Cito, la primera es académica, sistemática, orgánica, optimista. La segunda es vital, fragmentaria, crítica, escéptica. Fin de la cita. La primera mitad se refería a las conferencias filosóficas de ética, lógica y psicología dictadas por Varona en la Academia de Ciencias de La Habana a principios de la década de los 80 y que revelan la profunda adhesión de Varona al positivismo. En la segunda vertiente se encuentran sus pensamientos y aforismos representados en el libro Con el Eslabón de 1927, estos ya dotados de una obvia negatividad y pesimismo. Elio Alba trae a colación el juicio de otro estudioso cubano, Raimundo Lazo, quien separa la obra crítica de Enrique José Varona en tres periodos, que a su parecer encajan con los tres ciclos de la vida del destacado crítico cubano y que son el primero hasta 1880, el segundo se extiende hasta 1906 y el tercero llega hasta su muerte en 1933. El primero es formativo, puntualiza, el segundo es creativo y el tercero se caracteriza por su gran crisis, que permeabiliza su obra de escepticismo. Alba Boufil subraya que en efecto, en el primer periodo cultiva, cito, preferentemente la crítica de literatura comparada, o sea, la más superficial. En el periodo creativo cultiva las formas superiores de la crítica literaria propiamente dicha. La conferencia, el artículo periodístico, el ensayo. Y en el periodo escéptico, Lazo afirma que Varona pierde la fe en la crítica y reduce esta a alusiones fugaces y observaciones dispersas. Fin de la cita. Respecto a sus relaciones con la crítica literaria, Enrique José Varona nunca le dedicó ningún estudio sistemático, pero una ojeada a sus escritos de esta índole revela que como típico hombre de dudas y contradicciones que era, con la crítica literaria Varona va a sentir la misma ambigüedad que antes sufriera con el romanticismo. Por un lado, escribió fuertemente contra la opinión superficial y pedantesca, que más que otra cosa oculta la falta de conocimiento básico, como se observa en estas observaciones llenas de ironía, burlándose de esta carencia de sentido crítico en el ser humano en el ya citado libro Con el Eslabón. Cito, andamos escasos en materia de sentidos. Nos falta el de la orientación que poseen ciertas aves. Y sobre todo hay el sentido crítico. Perdón. Nuestra capacidad de creer lo increíble es más amplia que el tragadero de la ballena de Jonás, más fuerte que las garras del roc de las paparruchas árabes. Es así como agudamente recalca el investigador, Varona es más que otra cosa el positivista, el antidogmático, el partidario del análisis, de la observación, de la experimentación, de la duda. Es por todo esto que el pensador y crítico cubano acogía de muy buen grado la crítica originada por el estudio y la investigación seria, la que practicó toda su vida y la que consideró, en palabras del propio Alba Boufil, cito, ligadas al afán de verdad que caracteriza la vida y obra de los hombres excepcionales que con su esfuerzo han logrado ampliar el conocimiento humano. Además de sus estudios sobre la Avellaneda y otros escritores románticos, Varona les dedicó también sendos análisis a José María Heredia, el autor cubano-francés de los Trofeos, y al greco-francés Leconte de l'Isle-Adam, ambos relacionados con la escuela parnasista que Varona favorecía. La actitud del erudito cubano hacia esa escuela, que surge rápidamente como una reacción a los excesos emocionales de los escritores románticos, vuelve a demostrar la ambivalente actitud del escritor exhibida en tantas otras ocasiones a lo largo de su obra, como por igual a lo largo de toda su vida.
Si por un lado se puede afirmar que su actitud hacia el parnasianismo fue muy acogedora y muy distante de la frialdad que siempre sostuvo ante el movimiento modernista en general, por otro, cito, no solo la poesía de Varona no muestra una destacada influencia parnasista, sino que el crítico que había en él puso de manifiesto cierta reacción ante una poética cargada en determinada medida de inflexibilidad y severidad. Se mostró, en fin, moderadamente reacio a un movimiento literario que constituía fundamentalmente una disciplina, una escuela con sus cánones bastante estrictos. Fin de la cita. Se sabe hoy día, además, que al espíritu parnasiano no le era ajeno el positivismo filosófico, ya que fue el causante de influir en la lírica limpiándole de la subjetividad romántica que padecía y a la vez pretendía, a través de la objetividad, como nos dice Alba, dotar el verso de cierto realismo y proclamó la necesidad de unir, aunque sin confundir, el ideal artístico con el científico. Evaluando la teoría del arte por el arte en la obra del poeta cubano-francés, Varona pone de manifiesto un perspectivismo crítico muy relacionado con ese eclecticismo que se le atribuye, al reconocer que para él todos los sistemas representaban puntos de vista parciales con que el hombre pretendía interpretar la multiforme realidad que lo envolvía. A continuación, analiza las grandes cualidades que caracterizaban la poesía de Heredia, del Heredia cubano-francés, incluyendo, cito, el tino exquisito de la elección de las palabras, la maestría insuperable en el empleo de los epítetos, la riqueza de las rimas, el ajuste cabal de los versos, la flexibilidad y variedad del ritmo dentro del resistente y sonoro molde del soneto. Todo lo cual hacía que la versificación herediana resultara algo tan bello y acabado que por sí sola era ya una irreprochable obra de arte. Fin de la cita. Nuestro autor resalta admirablemente el valor de las contribuciones parnasianas y la sagacidad del crítico cuando indica que Varona pone de manifiesto una de las características del movimiento parnasiano que la crítica ha reconocido, es decir, la de dotar al verso y al estilo de precisión y plenitud. Alba Boufil concluye su análisis de la poesía de Heredia cuando descompone los elementos de la lírica y de la obra poética en general en tres partes: la música de las palabras, es decir, la lengua y la métrica; la evocación de los objetos bellos, animados e inanimados, que equivale a la imaginación pintoresca y afectiva; y por último, la emoción hondamente sentida y fácilmente transmitida, o sea, la sensibilidad exquisita y profunda. Y dedica el resto del artículo a analizar en qué medida el cubano francés Heredia poseyó estos requisitos necesarios. Perdón. En conclusión, se puede decir que además de exponer las ideas positivistas en la vida y obra del filósofo y escritor cubano y de establecer sus contribuciones e importancia en el desarrollo de las letras cubanas, Elio Alba Boufil también ha escrito un acucioso estudio informativo y crítico caracterizado por un riguroso método y por una serenidad reflexiva. Su división del libro de Enrique José Varona, Crítica y Creación Literaria, en varias partes, donde pone énfasis en el filósofo, el crítico y el creador, resulta un gran acierto al destacar de este modo el pensamiento de Varona en varias áreas y de permitirle al lector una mejor comprensión de las múltiples facetas de la personalidad del pensador, investigador y escritor cubano. Como indica Carlos Ripoll en el prólogo, cito, Varona es el más trágico de los grandes hombres de Cuba. Aunque no puede medirse en la pena de los proscritos ni en la gloria de los mártires, es quizás el más heroico, porque hasta donde no le alcanzaron la vida y las fuerzas a su generación, él solo le llevó el aliento y el programa. Fin de la cita. Nuestro crítico ha expuesto de forma clara y concisa
los innegables méritos de este afamado héroe de las letras de la historia de Cuba y la vigencia de su amor por la patria y por la democracia en general, demostrando así la labor consciente, erudita y objetiva de la más responsable crítica artística. Muchas gracias.